Buenas noches, profe. Hoy les vamos a hablar con mi grupo sobre el análisis del transportador de tornillos sin fin. Mi grupo está conformado por Daniel Esteban Sanes, Michael Andrés Reina, John Jairo Herrera, Iván Camilo Ortega y yo que soy Michael Quiroga. Bueno, el funcionamiento del transportador de tornillos sin fin eh, es un sistema muy utilizado para el movimiento de materiales a granel. Este mecanismo está formado por un tornillo de forma de hélice que gira dentro de un tubo o carcasa. Al girar el tornillo empuja el material como granos, polvo o productos similares, permitiendo ser trasladados de un lugar a otro de manera continua. El movimiento del tornillo es generado por un motor que suministra la energía necesaria para que el sistema funcione. Gracias a esto el transportador puede operar de forma eficiente y constante. Su funcionamiento principal es transportar materiales de diferente dirección, puede trabajar de forma horizontal, inclinada, incluso hasta vertical. Además permite controlar el flujo de material, lo que es muy útil cuando se necesita dosificar cantidades específicas. Ya a continuación mis compañeros van a hablar un poco más sobre el análisis de las cargas y esfuerzos que se presentan, dependiendo del caso y el funcionamiento del mecanismo. Muchas gracias. Compañeros, les explicaré un poco acerca de cómo se compone un transportador de tornillos sin fin o helicoidal. Esta máquina es utilizada para mover materiales a granel como granos, polvos, cenizas y entre otras, de forma horizontal o inclinada, desde un punto A extremo hasta punto B extremo. Sus principales componentes son tornillos sin fin en forma de helicoidal o en espiral. Es el elemento principal giratorio como forma de hélice a través de un eje de extremo a extremo. Su función es desplazar material a lo largo de la canaleta mientras va girando. Cuenta con cojinetes y rodamientos intermedios y extremos que se utilizan para soportar el eje del tornillo en puntos intermedios a lo largo del transportador, evitando que se flexione si es muy largo, y también permite girar sin obstrucción alguna. Cuenta con placas de soportes extremos que sostienen el conjunto de cojinetes, rodamientos, para sellar el inicio y el fin de la canaleta, proporcionando un punto de montaje para el motor y la transmisión, ya sea por engranajes, correa o cadena. La canaleta es una carcasa o una bandeja en forma de U, cual es el cuerpo principal, donde se contiene el material dentro del cual gira el tornillo. Proporciona la trayectoria para el flujo del material desde un punto A hasta un punto B. La base y pie de apoyo y soportes proporcionan estabilidad, la cual eleva la canaleta del suelo hacia la superficie, permitiendo una instalación segura. Cuenta también con torbas de entrada y boca de descarga, que son los puntos por donde se introduce el material en la canaleta para ser transportado por el tornillo, hasta llegar hasta el orificio de salida. La cubierta superior es una tapa la cual evita los derrames, protegiendo el material de contaminantes externos y garantiza la seguridad de los operarios. Los transportadores de tornillos sin fin pueden operar sobre plano horizontal e incluso plano inclinado, con múltiples entradas y salidas. Bueno, mi nombre es Camilo Ortega y aquí vamos a continuar con el tema. Y tenemos un ejemplo aquí del tornillo sin fin, que vamos a utilizar el material de la harina, ¿sí? Que es bastante común en la industria alimenticia. Para este ejercicio se parten de algunos datos de condiciones estándares. Si consideramos que la harina tiene una densidad aproximada de 600 kilogramos por metro cúbico, y pues que además el sistema debe transportar un caudal de 5 metros cúbicos por hora. Además el transportador tiene una longitud de 4 metros. ¿Sí? También seleccionamos algunos parámetros del tornillo, que por ejemplo se estima que el diámetro del sinfín es de 150 milímetros y el paso de la hélice también es de 150 milímetros. El factor de llenado aquí vemos que es de 0,35, que es un valor típico en el material del polvo como la harina. Bueno, aquí con estos datos que utilizamos la ecuación de capacidad del transportador del tornillo es para verificar para determinar la velocidad de rotación necesaria del tornillo, ¿sí? Que reemplazar estos valores en la ecuación, pues aquí obtenemos que la velocidad requerida es aproximadamente 103 revoluciones por minuto, ¿sí? Esto significa que para poder transportar los 5 metros cúbicos de harina por hora en el tornillo de 150 milímetros de diámetro y 4 metros de longitud, el sistema debe girar alrededor de los 103 RPM.
Bueno, entonces aquí con este cálculo que hacemos es importante porque permite seleccionar correctamente el motor reductor, ¿sí? Asegurándonos que el sistema tenga la velocidad adecuada para transportar el material de forma continua y eficiente. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Daniel Esteban Sánchez Navarro, estudiante de Ingeniería Mecánica, y voy a explicarle acerca de un componente que es el tornillo sin fin. Y voy a hablarle sobre el esfuerzo de torsión que sufre este componente. En el eje del tornillo sin fin es el encargado de transmitir el torque generado por el motor reductor. Por lo tanto, este está sometido principalmente a esfuerzos de torsión. O sea, en pocas palabras, si el torque aumenta o el eje es más delgado, el material puede torcerse hasta fallar. Como dice aquí en la diapositiva, el eje del tornillo sin fin transmite el movimiento rotacional generado por el motor reductor, produciendo un torque que genera esfuerzos cortantes internos en el eje. Aquí tenemos los datos. Diámetro del eje 0,15 metros, radio 0,75 metros, fuerza del material 145 newton metro, material a 0 a 36. Cálculos. Torque es igual a fuerza por radio. 145 por 0,075 es igual a 10.9 newton metro. Momento polar de inercia. Pi por d a la 4 sobre 32. Nos da un total de 4.97 por 10 a la menos 5 metro a la 4. Ya con estas dos ecuaciones, con estas dos fórmulas, ya podemos sacar el esfuerzo cortante, que es torque por radio sobre momento polar de inercia. Y esto nos da 0,016 megapascales. Entonces, para reforzar lo que el compañero dijo, con el factor de seguridad estamos trabajando con un acero estructural de A36, por lo tanto de 250 megapascales resistencia del material. Entonces, Fs es igual a 250 sobre 0,016, de un total de 15.25. O sea, el factor de seguridad es muy alto porque este tornillo sin fin es muy grueso, y el torque que se genera en él es muy pequeño. Entonces, no es poca la probabilidad de que sufra algún esfuerzo cortante o que se pueda fatigar, torcer o hacer un corte de cizalladura para este tornillo sin fin. Eso es todo, muchachos. Hasta luego y gracias. El factor de seguridad pues nos va a arrojar si nuestros elementos a analizar pues están en las condiciones adecuadas para poder soportar el proceso, o si tenemos que volver a diseñar, ¿sí? Los estándares que debemos cumplir, pues uno, si es mayor que 1, pues es seguro. Si está entre 1.5 y 3, el diseño está adecuado en los términos, pero si nos da menor que 1, pues falla el elemento, ¿sí? El primero que queremos analizar pues el tema del canal, que es por donde va a viajar el material, y el material pues a lo largo del canal se va a distribuir el peso, ¿sí? Uno de los esfuerzos principales que actúa sobre el canal pues es el esfuerzo de flexión. Como el compañero explicaba, pues para realizar el cálculo pues tomamos el esfuerzo de flexión utilizando un material ANSI 304 que ya viene con una capacidad de 215 megapascales. Utilizamos el factor de seguridad, hacemos la división por 1.5 y dividimos la capacidad del material sobre el esfuerzo y nos da 0.58. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que el canal va a fallar, ¿sí? En algún momento del proceso él va a fallar y tenemos que volver a rediseñar nuevamente el canal, ¿sí? Mirar si podemos hacerlo de otra forma o mirar si podemos cambiar el material o diseñarlo de tal forma que nos pueda soportar el transporte del material en sí mismo, ¿sí? Y el tornillo sin fin, que es el elemento como el principal, aparte también del motor, pues el componente principal, él es el que transporta el material, ¿sí? Lo desliza a lo largo del canal.
Y pues una de las fuerzas que actúa sobre él es la fuerza del esfuerzo portante. Como el compañero nos explicó, pues da un valor de 0.00016. Realizando pues la operación igual también nos da un factor de seguridad de 8.95. Lo que quiere decir que el tornillo sí está bien, ¿sí? Está sobredimensionado. Estamos por encima del factor bastante. Entonces podemos tomar la decisión de volver a diseñarlo o ajustarlo un poco menor el diámetro que estamos usando para que esté dentro del estándar del factor de seguridad. Eso sería como el análisis que